Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la primera y la segunda generación de la computación y vamos a responder unas preguntas. Espero les guste. Mi nombre es Camila Correcha y vamos a responder las siguientes preguntas sobre la primera generación de la computación. La primera que encontramos es ¿en qué fecha se desarrolló la primera generación de la computación y cuál fue su contexto histórico? La primera generación de computadoras se desarrolló entre 1940 y 1956. Este periodo estuvo marcado por eventos significativos como la Segunda Guerra Mundial, que impulsó la necesidad de realizar cálculos complejos para fines militares. Durante la guerra se requerían cálculos precisos para el desarrollo de armamento, estrategias y logística. Esto estimuló la innovación en tecnología, computación, llevando a la creación de las primeras máquinas electrónicas que pudieron realizar estas tareas. En la segunda encontramos cuál es el desarrollo tecnológico que representa la primera generación de la computación. El desarrollo tecnológico más representativo de esta generación fue el tubo de vacío. Este componente electrónico se usaba tanto para el cálculo como para el almacenamiento de datos. Aunque los tubos de vacío permitieron la construcción de las primeras computadoras electrónicas, presentaban limitaciones significativas en términos de eficiencia y tamaño. Eran grandes, generaban mucho calor y requerían sistemas de enfriamiento para funcionar correctamente. Esto significaba que las computadoras de esta época eran no solo voluminosas, sino que también poco prácticas para el uso cotidiano. ¿Cuáles fueron las computadoras representantes de esta época y para qué servían? Las computadoras más destacadas de esta generación incluyen la primera, que es ENIAC, Electronic Numerical Integration On-End Computer, considerada la primera computadora electrónica de propósito general. Fue construida entre 1943 y 1945. La ENIAC se utilizó para realizar cálculos relacionados con la guerra, incluyendo los necesarios para el desarrollo de la bomba atómica y para hacer predicciones meteorológicas. Su capacidad para realizar cálculos a gran velocidad marcó un hito en la historia de la computación. En la segunda tenemos la UNIVAC, Universal Automatic Computer. Esta computadora fue la primera realizada específicamente para el uso comercial en lugar de militar. Entregada en 1951, se utilizó para contar la población en Estados Unidos y más tarde para manejar nóminas y predecir resultados electorales. Su éxito demostró que las computadoras podían ser herramientas útiles en el sector civil. Y por otro lado tenemos la EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Desarrollada en Gran Bretaña, se convirtió en 1949 en la primera computadora de programa almacenado. No era experimental. Se utilizó para diversas aplicaciones de cálculo, marcando un avance significativo en la programación de computadoras. Hablemos de sus ventajas y desventajas. En sus ventajas encontramos la velocidad. Las computadoras como de esta generación, como la ENIAC, podían realizar cálculos mucho más rápidos que las máquinas anteriores, lo que las hacía extremadamente valiosas para tareas que requerían procesamientos de datos a gran escala. Por otro lado, tenemos capacidad de cálculo. Permitieron realizar operaciones complejas que antes eran inviables manualmente. Esto abrió nuevas posibilidades en campos como la investigación científica, la ingeniería y el desarrollo militar. Por otro lado, tenemos la automatización. Permitieron la automatización de tareas repetitivas, liberando a los humanos para que concentraran en actividades más complejas. En sus desventajas tenemos el tamaño, ya que eran enormes y ocupaban habitaciones enteras, lo que limitaba su accesibilidad y uso en entornos más pequeños o menos especializados. Tenemos también su costo. Su funcionamiento era muy costoso, no solamente por el precio de las máquinas, sino también por el gran consumo de electricidad que requerían, generando mucho calor que podía causar daños a los componentes. Eficiencia. Usaban tubos de vacío, lo que resultaba en un funcionamiento poco confiable. Estos tubos eran propensos a fallar, lo que requería un mantenimiento constante y un sistema de enfriamiento para evitar daños. Su programación.
Solo podían resolver un problema a la vez y la programación era engorrosa, ya que realizaba en lenguaje de máquina, lo que significa que solamente los expertos podían programar estas máquinas, limitando su uso generalizado. Pasemos a la quinta pregunta. ¿Cómo cree que el desarrollo tecnológico de la primera generación afectó los productos del diseño industrial? El desarrollo tecnológico de la primera generación de computadoras afectó el diseño industrial de manera significativa, ya que impulsó la creación de nuevos dispositivos y mobiliario especializado para albergar estas grandes máquinas. La necesidad de interfaces de usuario más ergonómicas se hizo evidente, ya que los operadores necesitaban interactuar con las computadoras de manera más eficiente. Esto llevó a un enfoque más funcional y estético en el diseño de productos. Además, la creación de tarjetas perforadas y otros dispositivos de entrada y salida marcó el inicio de nuevas categorías de productos. En el diseño industrial, los diseñadores comenzaron a pensar en cómo estos dispositivos iban a ser más accesibles y fáciles de usar, lo que a su vez influyó en el desarrollo de tecnologías posteriores. Y por último, tenemos qué producto de diseño industrial relacionados con la tecnología se desarrollaron durante esta época. Durante la primera generación de la computación se desarrollaron productos como, primero, las tarjetas perforadas. Utilizadas para la entrada de datos, eran un medio fundamental para interactuar con las computadoras. Los técnicos perforaban manualmente estas tarjetas con agujeros que representaban los datos. Por otro lado, tenemos los lectores de tarjetas perforadas. Estos eran dispositivos diseñados para leer la información de las tarjetas, permitiendo que las computadoras procesaran datos de manera más eficiente. Tenemos también mobiliario especializado, como mesas y estanterías, diseñadas para soportar las grandes computadoras. Este mobiliario debía ser robusto y capaz de manejar el peso y el calor generado por las máquinas. Paneles de control, que son interfaces diseñadas para facilitar la interacción de las computadoras. Estos paneles incluían botones, interruptores y luces indicadoras que permitían a los operadores monitorear y controlar el funcionamiento de las máquinas. Ahora hablemos sobre la película de El Código Enigma. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del trabajo de Alan Turing y su equipo Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial? El trabajo de Alan Turing y su equipo en Bletchley tuvo un propósito fundamental que fue descifrar los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis. La Enigma era una máquina descifrada compleja que cambiaba constantemente sus configuraciones, lo que la hacía extremadamente difícil de romper. Turing y su equipo, compuestos por matemáticos, lingüistas y otros expertos, trabajaron incansablemente para desarrollar métodos y máquinas que pudieran descifrar estos códigos. Su éxito en esta tarea no solo ayudó a los aliados a obtener información crucial durante la guerra, sino que también acortó el conflicto y salvó innumerables vidas. La segunda pregunta es ¿qué es la máquina Enigma y por qué es importante que la trama de la película sobre el código Enigma? La máquina Enigma era un dispositivo de cifrado utilizado por los militares alemanes para proteger sus comunicaciones. Su importancia radica en que al ser extremadamente compleja, representaba un gran desafío para los aliados. La trama de la película gira en torno a la lucha de Turing y su equipo para desentrañar los secretos del enigma. A medida de que avanzaban en su equipo, se revela cómo la capacidad de descifrar los mensajes alemanes puede cambiar el rumbo de la guerra, convirtiendo a la máquina Enigma en un símbolo de la batalla entre la inteligencia humana y la tecnología. Nuestra tercera pregunta es ¿cuál es el legado de Alan Turing y su trabajo en la historia de la informática y la criptografía? El legado de Alan Turing es monumental. No solamente es considerado uno de los padres de la informática moderna, sino que su trabajo en la máquina Turing estableció las bases teóricas para la computación. Además, su enfoque en la criptografía durante la guerra sentó las bases para el desarrollo de técnicas de seguridad en la información que todavía se utilizan hoy. A pesar de haber enfrentado una vida llena de dificultades y discriminación, su contribución a la ciencia y la tecnología sigue siendo reconocida y celebrada, convirtiéndolo en un ícono de la comunidad científica.
Y nuestra cuarta pregunta es cómo se relaciona la película El Código Enigma con la primera generación de la computación. La película Código Enigma se relaciona directamente con la primera generación de la computación a través del uso de máquinas computacionales para resolver problemas complejos. Aunque las computadoras de la época eran primitivas en comparación con las actuales, el trabajo de Turing y su equipo Bletchley marcó el inicio de la era de la computación moderna. La película muestra cómo la necesidad de descifrar códigos llevó al desarrollo de tecnologías que eventualmente darían lugar a computadoras que conocemos hoy. Ahora hablemos sobre las tarjetas perforadas. ¿Qué tipo de máquinas se utilizaban para leer las tarjetas perforadas y cómo detectaban las perforaciones? Las máquinas lectoras de tarjetas eran utilizadas para leer las tarjetas perforadas. Estas máquinas contenían un conjunto o matriz de pines o contactos eléctricos ordenados en filas y columnas. Cuando la tarjeta perforada se pasaba por la máquina, los pines se alineaban con los agujeros de la tarjeta que cerraban el circuito, generando una señal eléctrica que indicaba la posición de la perforación. Esta señal era luego transferida a un componente de procesamiento donde la máquina interpretaba la respectiva codificación de datos. Por otro lado, tenemos cuál era la capacidad máxima de almacenamiento de datos de una tarjeta perforada estándar como la IBM de 80 columnas. Bueno, esta tarjeta podía almacenar un máximo de 80 caracteres en una sola línea de información. Cada tarjeta contenía 80 columnas y 12 filas donde las perforaciones representaban los caracteres o datos. ¿Cómo se aseguraba la orientación correcta de una tarjeta perforada en la máquina lectora? La orientación correcta de una tarjeta perforada se asegura mediante un recorte diagonal en la tarjeta. Ahí se ve en esta imagen, en este lado. Ese diseño permite que la tarjeta se coloque de una manera adecuada, garantizando que los agujeros coincidan con los pines de la máquina lectora para una lectura efectiva. Bueno, de cuartas tenemos cómo se gestionaba la secuencia de las tarjetas para mantener el orden de las instrucciones o datos. Bueno, esta secuencia se gestionaba al mantenerlas en un DIC o conjunto ordenado. Cada tarjeta representaba una línea de información y al alimentarlas a la computadora se leía de manera secuencial. Esto aseguraba que cada instrucción o dato se procesara en orden correcto, lo cual era crucial para la ejecución del programa. En quinto, tenemos qué factores afectaban la durabilidad de las tarjetas perforadas y su fiabilidad en el almacenamiento de datos. Primero tenemos la humedad, pues por las condiciones del almacenamiento como la humedad podían alterar la estructura de las tarjetas afectando su funcionalidad. Tenemos manipulación. Cambiar algo en el código de fuente o la caída accidental del DIC de tarjetas requería un arduo trabajo para reordenarlas y corregir errores. Y también tenemos el desgaste físico. Con el tiempo, el uso repetido y el desgaste físico podían dañar las tarjetas, haciéndolas que algunas perforaciones se volvieran ilegibles. ¿Cómo influyó el diseño de las tarjetas perforadas en la programación y el desarrollo del software? Bueno, la primera son las líneas de código, ya que se estableció la práctica de escribir líneas de código que no sobrepasaran los 80 caracteres debido a las limitaciones de las tarjetas. Documentación y comentarios, la necesidad de mantener un orden riguroso y la comprensión del contenido de las tarjetas fomentó la creación de documentación y comentarios en el código, conceptos que siguen siendo fundamentales en la programación moderna. Y tenemos el trabajo en equipo. La colaboración entre programadores se volvió esencial para manejar la complejidad de programas, lo que también sigue siendo un principio clave en el desarrollo del software actual. Y eso es todo. Muchísimas gracias.